Ok, Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar algo muy interesante. Yo me llamo Rick, mi papá se llama Rick Senior o Rick Grande, Rick Chico, y mi papá es de Argentina y él va a hablar de anécdotas, cosas de Argentina que él se recuerda de cuando él crecía allá. Ahora los dos estamos viviendo en Estados Unidos y él quiere contar muchas de las cosas que ha pasado. So, para hacer este, como le dicen, este tipo de podcast, vamos a ver qué topics, qué cosas podemos hablar y qué cosas de Argentina podemos recordarnos. So, voy a dar un bienvenido a mi papá, Rick Grande, Rick Grande. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Ricky, ¿cómo andas? Muy bien, gracias. Am, Esto empezó con una idea que tuvimos, que siempre me cuentas cosas de Argentina, me cuentas, oh, cuando yo era chico, papá, o sea, el abuelo decía esto, o yo iba aquí o me iba a Pergamino y me contabas cosas. Digo, ¿por qué no podemos poner esto en forma de podcast o en forma de video para que otros vean, otros se recuerdan y otros tengan buenos tiempos? Y después, ¿qué me dijiste? Dicen, bueno, podría ser contar anécdotas que me han pasado y cosas. Mi papá se la pasaba contando cosas y cosas así, de cuando él era chico, que el papá le decía, y a veces las repetía, aunque no estaba loco, pero bueno, las repetía y volvía a decir. Y yo lo dejaba que él la cuente porque él era como algo que se acordaba. Hay que ver que yo, por ejemplo, decidí venir a Estados Unidos cuando tenía 20 años. Íbamos a venir 5 amigos, o sea que eran dos matrimonios y yo. Bueno, dijimos, vamos a ir todos y ya empezamos a sacar los pasaportes, sacamos los pasaportes y ya nadie agarraba la visa y yo agarré la visa. Entonces les dije, miren, si para febrero, enero ya no se van, no están listos con la visa, yo me voy a ir solo, ¿eh? No, no, ¿qué te vas a ir solo? Y no sé qué. Bueno, al final lo hice, me vine solo. Ya cuando estaba en el avión dije, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer allá? No conozco a nadie. Tenía dos teléfonos de una gente que mi mamá conocía y que otro amigo conocía. Y bueno, ya cuando estuve en el avión me di cuenta y bueno, ya cuando llegué acá y vi todo, dije, no me vuelvo más. No es antipatriotismo ni nada, lo que pasa es que en esa época yo tenía 20 años y bueno, veía todo el avance que había acá y dije, pero esto no puede ser y esto. Después yo era músico y también era mecánico, entonces dije, no, de músico, ¿cómo voy a conseguir trabajo? Va a ser difícil, ¿no? Y dije, bueno, quizá de mecánico, y bueno, conseguí de mecánico, y así fui despacito, hasta que conocí a tu mamá. Y bueno, nos casamos, y bueno, tuvimos a vos y a tu hermano. Y bueno, y ya ahora, después lo que pasó fue que una vez mi papá allá en Argentina se quedó sin trabajo. Ya tenía 70 años y vos sabés, allá principalmente cuando tenés cierta edad tratan de echarte para afuera. Y era una situación que, por ejemplo, vos te jubilás, pero la jubilación no te alcanza para vivir y tenés que seguir trabajando. Entonces, eh, eh, tu mamá me dijo, ¿por qué no traemos a tu papá y a tu mamá? No, vos estás loca, ¿cómo vas a traer a ellos? Ya son grandes, son gente grande. ¿Qué va a hacer mi papá? Y bueno, puede trabajar en el taller. Claro, yo después cuando yo tuve 24 años, mi señora me dijo, ¿por qué no abrimos un taller? Entonces abrimos el taller y yo ya tenía el taller por muchos años. Entonces digo, ¿a vos te parece que va? No, sí, vamos a traerlo. Y ahí fue cuando decidimos traerlo. Viste, a los 74 años vinieron para acá. Y mi viejo trabajó ahí en el taller por 10 años. Después se jubiló acá y se jubiló allá. Hasta los 85, ¿no?
Sí, hasta los 85 él se retiró un día y dijo, no laburo más. Y no trabajó más. Pero ya, viejo, ¿cuánto trabajaste ya? Toda su vida trabajó, de que yo me acuerdo. Y bueno, y así fue. Eh, no sé, vos qué te pasó cuando, por ejemplo, porque ellos venían, pero venían un mes, otro mes, y después se iban, y después quizás por 2 o 3 años no venían, y venían, Visitaban y ya, a los ya vos Estados estabas Unidos y más se iban. grande. ¿A vos qué sentías vos cuando? Se me hacía algo que me ponía contento porque me decían, oh, son tus abuelos y ponía contento, pero yo no entendía que eso era porque los abuelos de mi mamá también estaban lejos y de mi papá más lejos. Yo no conocía que eran abuelos, pero cuando venían eran gente grande que me traían regalitos, veía que me querían mucho, me cocinaban, me jugaban conmigo, a mí me gustaba, pero después me enojaba porque se tenían que ir, no entendía por qué era la situación, por qué no se podían quedar, yo siempre lloraba y decía, quiero que se queden. Y no, no nos podemos quedar, pero obviamente un niño de 3 4 años no entiende eso. Pero forma los años, empezaba más a entender que eran abuelos y que yo empecé a hablar con ellos en el teléfono, me mandaban tarjetitas y así. Y ya creo que a los 13 años que yo tenía, ahora tengo 37, a los 13 ellos se vinieron a vivir acá y ya eran como otra familia que vino ya, otras dos personas que se integraron a la familia Claro, y ya los podíamos ver todos los domingos, les llamaba todo el tiempo, eso ya fue algo que me gustó mucho. Pero regresando a lo que estabas contando, eso era como un resumen de toda tu vida, o por lo menos lo que vamos a decir, un timeline, la historia del tiempo hasta este momento. Eso es algo que en estos podcasts vamos a hacer, es poder hablar y ver ciertos temas que por ahí la gente ahí quieren preguntar, quieren saber de qué ciudad, en qué ciudad naciste, en qué lugares ibas a viajar y viste antes que te casaste, cosas así, tíos. Creo que muchos no saben que tenías un montón de tíos, creo que como 11 o 12 tíos en el militar o la policía, y sí. sus esposas realmente también así, esposas de Claro, militar. antes no era normal, la mujer no podía ir en el servicio de policía Ujú. o militar, pero mi papá tenía 10 hermanos, con mi papá eran 11, y de esos 10 hermanos, todos los hombres eran o policía o militar. Y las mujeres se casaron con policías y militares también, porque estaban en el mismo círculo. Entonces, eso fue la familia de los italianos, ¿no? Porque mi viejo era hijo de italiano. Pero después estaban los árabes, En que la es otra parte de tu la familia. familia de mi mamá, y esos no, ninguno había ni policía ni nada, todos eran, como le dicen acá, entrepreneurs, ¿no? Que tenían su propio Negocio. negocio y vendían cosas, se abalanzaban a hacer negocios eh, em, para ellos, ¿viste? A vender cosas, abrir un local y hacer esto y lo otro. Entonces yo realmente heredé un poquito de cada uno, ¿no? Ujú. Heredé la seriedad de unos y la aventura de los otros, ¿no? Y bueno, eso es más o menos y creo que vos heredaste eso también, ¿no? Un No, no poco. sé, que Sí, eso sí, también no sé. después No podemos. sé, vos saliste un poco como yo, que a mí me gusta hacer todo. Me gustaba, bueno, ahora cuando vos te vas a hacer haciendo grande decís, pero no voy a hacer eso ahora, ¿no? Es muy Ujú, arriesgado. Pero cuando sos jóvenes querés hacer todo. ujú. Te querés tirar de arriba de un edificio, a ver si volás con un paracaídas. Y vos sos un poquito así, porque, no sé, volás aviones, volás helicópteros, tenés tu propia dealership que vendés autos, YouTube eh, channel. sos,
colector de monedas. A mí tenés no es una cosa sola. Y a mí Ya, siempre me gustó hacer muchas cosas. Hasta el sí, día de hoy tengo muchas cosas y a veces se me pone a la cabeza y digo, no, esto está muy loco para sí. empezar a hacer eso otra vez. Y quizás lo hago, ¿me entendés? Pero bueno, eso más o menos fue todo. Pero en resumen, mi papá sí le gustaba vivir acá, mi mamá siempre extrañó, viste, siempre extrañaba a sus amigas y ¿Y todo. qué dijo el abuelo cuando vino para acá? Dijo, nunca más. No, dijo, nunca más me regreso, dijo. Y nunca se regresó. Mirá. ¿Pero por qué? Porque no es que no le gustaba la No, Argentina. no sé si le tenía miedo al avión, te digo que no sé qué se le figuró en ese momento. Pero para mí que toda su vida estaba aquí. Sus dos hijos, sus Sí, nietos, por allá eso. le quedaron hermanos, pero... Pero sí, muchos hermanos ya estaban grandes y él no era muy, mi papá no era muy sociable. No era de decir, oh, vamos a visitar a mi hermano. Había uno o dos hermanos que se hablaban, todos se hablaban, no estaban peleados, pero como uno vivían en diferentes partes o de Buenos Aires o del país. Entonces, no era de ir a vivir, oh, voy a visitar a mi hermano, no. Se reunían todos en la casa de uno, en la casa de fin de semana de uno de ellos. Y mi papá, me acuerdo que pasaba recogiendo a todos, ¿viste? Quizá iban como 15 personas en la camioneta de él atrás, ¿viste? Íbamos todos a la quinta, pasábamos el día y nos veníamos, ¿viste? Pero bueno, eso fue hasta que yo me vine para acá, y después siguieron también, pero bueno, ya después cambió todo, ¿viste? Porque la situación allá en Argentina se puso cada vez peor, ¿no es cierto? Um, Viste, todo esto, recién ahora Argentina está saliendo un poquito del hoyo, muchos dicen que no, otros dicen que sí. La verdad que no sé, pero ya es algo político y no me quiero meter en eso, ah, pero bueno, esa era la situación de esa época. Ujú. ¿Entendés? Por eso decidimos traerlos para acá y bueno, y fue bueno, en cierto modo fue bueno, porque acá estuvieron cómodos, viste, los últimos años, ¿no? Eso es interesante porque creo que mucha gente les va a interesar todas las historias o anécdotas que hay que contar, no nomás es de la familia, pero también fuiste al servicio militar, después había muchas cosas que pasaban interesantes con la familia, porque había familia chica, familia grande. Aquí todavía en Estados Unidos hay gente que sabe que mi papá es argentino, o dice, ah, es argentino, pero no entienden cómo es italiano y árabe, pero en Argentina no entienden que, por ejemplo, somos nosotros 50% italianos, 50% árabe del lado tuyo, pero nada de sangre argentina, pero con amor de Argentina y con cultura argentina. Y es algo interesante, como decimos, es una mezcla de cultura y raza también. Claro, claro, porque, por ejemplo, a diferencia de acá, por ejemplo, acá las razas se separan mucho y allá como se juntan, Mm, ¿me entendés? Eso fue lo que pasó, más bien. ¿Viste? Vinieron todos de Europa, ¿no es cierto? Se juntaron y bueno, así fue, ¿no? ujú. Es como un melting pot, ¿no? Melting pot, sí, Sí, como algo que todos se juntan. Y sí, eso es lo que yo quiero hacer en este podcast. Yo quiero que gente que está viéndonos nos ponga en los comentarios qué topics o qué temas quiere escuchar, por ejemplo, más de, por ejemplo, de cuando eras niño, de cuando ibas, porque ibas también, fuiste a la Patagonia, fuiste a muchos de los lugares que se pueden ir a Brasil, a ver las cascadas. Después cuando viniste a Estados Unidos, conociste a mi mamá, pero también hay muchas historias de familia, muchas historias de los turcos, sí, muchas cosas que son únicas y muy sí. interesantes. Muchas Y historias del sí, militar que a mí me turco está gustaban. bien, vos dijiste el turco, en Argentina se llama turco, pero realmente es que era el imperio turco, ¿me entendés? Sí. Entonces en un momento se separó, ¿no es cierto? Porque, viste, por uno y por otro.
Entonces, decirle turco a los árabes Mm, era como insultarlos, no entiendo. ¿me Antes, en entendés? ese tiempo. En ese tiempo. Pero como nadie se lo tomaba mal, entonces le decía, hey, turco, vení, y así, ¿me entendés? Y a los italianos le decían tanos, ¿viste? Y a los españoles le decían gallegos, aunque gallego Galicia es una provincia de España, entonces los españoles dicen, yo no soy gallego, soy español. Ujú, Entonces eso era, pero ya todos se lo tomaban como algo así, como algo común. sí, Igual que a los judíos le decían rusos, pero no todos los rusos son judíos, también, ¿me sí. entendés? Pero era así como para joderlos, ¿viste? Para... Y eso es algo que también quiero que muchos aprendan, no sé, si son jóvenes, edad mía o más joven, o edad de mi papá, o más grande de mi papá. Queremos ver que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay mucha sensitividad. Por ejemplo, alguien puede decir algo de una raza a otra raza y no se puede decir mucho porque ofende a alguien. Y antes por ahí eran diferentes tiempos porque estaban todos juntos. Por ahí uno decía, oh, turco, oh, tano, argentinos con italiano, con alguien con alguien árabe y no había tanto, por ejemplo, molestia en decir cosas así Claro, comparado ahora. Eso es la claro. Por diferencia, ¿me ejemplo, entiendes? yo cuando vine acá, lo que mucha gente decía, oh, yo soy italiano. ¿Cómo? ¿Sos italiano? ¿Hablas italiano? No, es que mi abuelo era italiano. No, pero vos dónde naciste? No, yo nací acá en Estados Unidos, entonces sos americano, no sos Ujú, italiano. Y era algo que yo no entendía, mm, ¿viste? ¿Por qué? Porque hacen esa diferencia, ¿viste? Por ejemplo, vos sos árabe, pero es tercera o cuarta generación y siguen diciendo que son árabes. ujú, Y eso allá no había esa distinción. Decíamos, no, yo soy argentino, ¿me entendés? Es la gran diferencia que yo sentí cuando era chico. Pero después me puse a pensar y dije, sí, eran diferentes, porque una fiesta árabe no era igual que a una fiesta italiana, ujú, ¿no? Y a los árabes le decíamos a todos los tíos de ese lado eran tíos. Y yo le decía a mi abuela, pero ¿por qué es tío? Si no es hermano tuyo, abuela, ni de mi mamá. Vos mm, callate, le tenés que decir el tío Abraham o lo que sea. Y en el lado italiano no le podía decir tío a un tipo cualquiera, que no era hermano o de tu papá, ujú, ¿no? O de alguien allegado, ¿me entendés? Esas cosas yo las notaba, pero las noté acá, ujú. ¿viste? No cuando estaba allá, porque allá yo sabía cómo comportarme en una y cómo comportarme con lo otro, ¿no? Eran como dos cosas diferentes. Igual yo iba a la escuela y sabía que había cosas que no se podían decir, que si lo decía me mandaban a la dirección, me castigaban, pero por ejemplo en español hablaba con mi familia, con mamá, con papá, alguien así, podíamos decir casi cualquier cosa, o sea, no ofensas, pero podíamos decir algo que no había no había sensitividad a ciertas cosas. Por ejemplo, la cultura en Argentina que tenían es algo que acá no existía. Soy yo como un switch. A veces lo prendía y me tenía que quedar callado y a veces lo podía prender y podía decir casi lo que quería. Eso Ay, siempre yo estaba muy aware, estaba muy a la expectativa. yeah. Y bueno, eso yo no lo sabía, pero sí es verdad, y eso me pasaba a mí también, en cierto modo. Había cosas que no podías decir de uno y el otro no le molestaba, o al revés, ¿no? También, hoy no, pero vamos a hablar en otro podcast. Si les interesa, díganos en los comentarios, denos thumbs up, así dedo para arriba. También ahora con la tecnología tenemos cosas como el Ancestry.com o el Ah, 23 en mí, y eso lo hicimos los dos. No vamos a revelar qué sacamos ni todo. Obviamente la gente va a saber o darse una idea, pero lo que me salió a mí era muy interesante y aprendimos cosas de la familia, de tus tíos y todo con eso. Por ejemplo, que habían matrimonios segundos, por ahí terceros, divorcios, que antes no se hablaba y ahora más.
es más común hablar de eso. Esos son temas que vamos a hablar también. Claro, sí. Sí, porque mayormente yo a mí me gustaba estar mucho con los grandes, ¿viste? Con la gente grande porque me enteraba de cosas que hablaban, en lo que sea. Entonces mi abuela me decía: "Shh, vos no repitas y no escuches lo que dice". No, yo no, yo estoy acá jugando, pero yo escuchaba todo lo que decía y todo, Ujú. ¿no? Y bueno, y había cosas, te digo, había cosas como ahora, como hay ahora. Lo que pasa es que se ocultaban, ¿me entendés? Los chicos no podían saber, ¿viste? Para no pasar eso a las otras generaciones, ¿no? Como este es tío y viene y le da un beso a esta, entonces no era el tío, había sido quizá el marido en una época, ¿viste? Y después ya ella se casó otra vez. Cosas así que después nos enteramos ya de grande, ¿viste? Mm. Eso era un poco, era como un tabú, Sí. ¿no? Bien. Cambiando también de tema, vamos a hablar también un poco del mate, la importancia del mate en la familia. Tomas mate 2 veces por día. Yo no Sí. tomo tanto así, pero tomo tés como verdes, tés negros, y a veces le meto mate al té verde, por ejemplo. Eso es algo que me acostumbré también a tomar el té, y por qué en Argentina es tan importante y acá no tanto, pero ahora se está empezando a popularizar la hierba mate aquí, la venden en lata, la venden en diferentes modos. Y ya los gringos aquí o los yankees, como le quieran decir, les fascina el mate, como que es algo nuevo y Argentina lo están tomando desde generaciones. Esos De son otros generaciones temas. un montón. Y una vez alguien me dijo que el mayor consumidor de mate es Siria. Mm, Yo no sabía, no, tampoco soy. porque este tipo era un uruguayo que yo conocí acá en Estados Unidos y él vendía yerba a Siria. ¿Cómo llegó? Te digo que no sé, porque generalmente el mate creo que se originó en Paraguay y, y ellos lo tomaban frío, creo, y no sé qué, y ya después se hizo, ¿no? Diferente en Uruguay y en Argentina. Am, Brasil creo que también toma mate. Eh, Bueno, y Paraguay, sí, mucho, y sí, Uruguay. Paraguay sí también. Ya. Yo Ah, también he ido a Argentina, fuimos 2 veces, hemos ido más veces a visitar, fuimos a ver a Uruguay, otros países también son muchos de esos. Vamos a tener diferentes días, diferentes temas. Unos de viajar, otros de familia, por ahí uno nomás del abuelo, otro de Italia y así. Vamos a tener muchos temas. Si tienen ideas o quieren escuchar algo especial, díganos en los comentarios. Creo que para este video ya terminamos, porque nomás es como una introducción a lo que vamos a hacer. Y gracias por escucharnos y gracias por ver estos videos. Esperamos que les gusten. ¿Algo bueno, quieres decir? bueno, no, gracias a todos y espero les guste y que sea algo interesante para que podamos seguirlo haciendo. Porque también si no hay espectadores uno un poco se desanima, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, 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 muchas gracias, que bueno, pasen buen día, buena noche y nos igualmente. vemos pronto. Bueno, chao Ricky, bye, Bye. bye a todos.